El millonario sorprende a todos al reconocer que la mendiga negra le salvó la vida hace años. Ciudad de México estaba patas arriba. Imagínense la escena. Don Ricardo Benavides, el mero mero de los bienes raíces, el tiburón de Reforma, llorando a moco tendido. Y no era por la bolsa que se desplomó, no, señores, era por Doña Remedios, una viejita que vendía chicles en la esquina del Palacio de Bellas Artes. Una mendiga, pues. La noticia corrió como pólvora en los programas de chismes. El magnate Benavides reconoce a la indigente que le salvó la vida. De magnate a benefactor, ¿qué esconde este melodrama? Y hasta memes hicieron. Pero la verdad, es más increíble de lo que se imaginan. Dicen, y esto me lo contó un pajarito que trabaja en la Torre Benavides, que don Ricardo iba saliendo de una junta de esas que valen millones, con el ceño fruncido y el mal humor que lo caracteriza. Iba a subirse a su Mercedes blindado, cuando ¡zas!, se tropezó con doña Remedios. La viejita, con su carita arrugada y su rebozo deshilachado, lo miró con esos ojitos que parecían dos luceros apagados. Y ahí, en plena calle, don Ricardo se quebró, se hincó frente a ella, le tomó las manos temblorosas y le dijo, con la voz entrecortada: «Remedios, eres tú, mi ángel de la guarda». El chofer, los guaruras, los mirones, todos boquiabiertos. Nadie entendía nada. ¿Qué secreto unía al hombre más rico de México con la limosnera del centro? La cosa se puso más rara cuando don Ricardo, sin soltar a doña Remedios, ordenó a su chofer que los llevara a la Basílica de Guadalupe, en pleno día, con el tráfico del demonio, y sin avisarle a su esposa, doña Sofía. En la basílica, lejos de las cámaras y los chismosos, don Ricardo le contó a doña Remedios, con lágrimas en los ojos, que hace muchos años, cuando era un joven ambicioso y sin escrúpulos, estuvo a punto de hacer una tontería que le arruinaría la vida. Estaba metido en negocios turbios, con gente muy peligrosa. Una noche lo citaron en un lugar oscuro y apartado, con la promesa de un negocio redondo. Pero en realidad era una trampa. Justo cuando estaba a punto de caer en la emboscada, apareció doña Remedios, como un fantasma. Ella, que en ese entonces vendía flores en la calle, lo reconoció y lo alertó del peligro. Le dijo: «Cuida, Ricardo, hijo, no vayas por ese camino, te van a hacer daño». Gracias a la advertencia de doña Remedios, don Ricardo escapó de la trampa y juró enderezar su camino. Pero con el tiempo, el éxito y la ambición lo cegaron, y se olvidó de la mujer que le salvó la vida. Ahora, arrepentido y con el corazón en la mano, don Ricardo quiere recompensar a doña Remedios por su bondad. Le ha prometido una casa, una pensión, todo lo que necesite. ¿Pero será suficiente para borrar el pasado? ¿Qué oscuros secretos esconde la vida de don Ricardo? ¿Y por qué doña Remedios, la mendiga, parece saber más de lo que cuenta? Esta historia apenas comienza. ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos han relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho ahí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você pierda ningún conteúdo exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquele like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me conta en los comentarios de cuál ciudad está asistiendo. Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esta comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Esta historia apenas comienza. Pero espérate, que la cosa no quedó ahí. Imagínate la escena. Don Ricardo, el magnate, de rodillas, en la basílica, agarrado de las manos de doña Remedios, llorando como Magdalena. La gente murmuraba, las cámaras apuntaban, un verdadero circo. Y ahí,
cuando todos esperábamos el final feliz, el discurso conmovedor, ¡zas! Doña Remedios se suelta de don Ricardo. Lo mira con una cara que ni te imaginas, una mezcla de lástima y decepción. Ricardo, le dice, con una voz que sonaba como el crujir de las hojas secas, te equivocaste, no soy tu ángel de la guarda. ¡Pum! Como un balde de agua fría. Don Ricardo se quedó helado, con la boca abierta, sin entender nada. ¿Qué? ¿Qué dices, Remedios? Tú me salvaste la vida. Doña Remedios negó con la cabeza. No, Ricardo, te confundes. Yo no te salvé. Yo fui quien te puso en esa situación. El silencio se hizo espeso. Nadie respiraba. ¿Qué demonios estaba diciendo esa mujer? La mendiga que había salvado al millonario era en realidad la que había tramado su emboscada. Y ahí, con la mirada fija en don Ricardo, doña Remedios empezó a contar la verdad. Una verdad oscura, retorcida, que te ponía los pelos de punta. Resulta que, hace muchos años, doña Remedios no era una simple vendedora de flores. Era algo mucho más peligroso. Era la mano derecha del capo más tenido de la ciudad, el mismísimo don Lucio, el rey de la droga. Don Lucio me mandó a tenderte una trampa, Ricardo, confesó doña Remedios. Estabas interfiriendo en sus negocios. Tenías que desaparecer. Don Ricardo no podía creer lo que oía. La mujer a la que había idealizado como su salvadora era, en realidad, su verdugo. Pero, ¿por qué me advertiste?, preguntó, con la voz temblorosa. Ahí vino lo más impactante. Doña Remedios se acercó a don Ricardo, lo miró a los ojos y le dijo, ¿por qué? Porque tú eres mi hijo, Ricardo. El hijo que abandoné hace muchos años. Madre e hijo, la mendiga y el magnate, verdugo y víctima. Todo en una sola persona. Don Ricardo se tambaleó. Su mundo se venía abajo. ¿Cómo era posible? Su madre, la mujer que creía muerta, ¿era una criminal que había intentado matarlo? Las cámaras grababan cada detalle. El público, boquiabierto, no daba crédito a lo que veía. Los chismosos iban a tener material para meses. Doña Remedios, con lágrimas en los ojos, le explicó que lo había abandonado por su seguridad. Don Lucio era un hombre despiadado y no dudaría en usar a su hijo para manipularla. Por eso lo había entregado a una familia rica, esperando que tuviera una vida mejor. Pero el destino es caprichoso, y los caminos de ambos se volvieron a cruzar, de la manera más inesperada. Ahora, don Ricardo se enfrenta a la peor encrucijada de su vida. ¿Perdonará a su madre por intentar matarlo? ¿La entregará a la justicia? ¿O intentará protegerla, a pesar de todo? Y lo más importante, ¿qué hará don Lucio ahora que sabe que el hombre que intentó eliminar es, en realidad, el hijo de su mano derecha? La venganza está servida. ¿Será que el pasado de don Ricardo lo alcanzará? ¿Podrá escapar de las garras de don Lucio? ¿Y doña Remedios encontrará la redención después de tantos años de oscuridad? Prepárense, porque la verdadera guerra está por comenzar. Prepárense, porque la verdadera guerra está por comenzar. El silencio en la basílica era como una losa. Don Ricardo, con la cara desencajada, no podía ni hablar. Su madre, era la culpable de todo. El mundo al revés. Y justo cuando doña Remedios iba a explicar más, ¡zas!, un estruendo que hizo temblar las paredes. ¡Pum! ¡Pum! Disparos. Todo el mundo gritando, corriendo, tirándose al suelo. El pánico total. Don Ricardo, instintivamente, protegió a doña Remedios, abrazándola contra el suelo. Cuando el tiroteo paró, un silencio sepulcral. La gente, asustada, empezó a levantarse poco a poco. Y ahí la sorpresa. Un hombre,
vestido de traje oscuro, con una pistola en la mano, apuntaba directamente a don Ricardo. Pero no era un sicario cualquiera. Era el mismísimo don Lucio, en persona. «¡Ricardo!», gritó don Lucio, con una voz que helaba la sangre. «Por tu culpa Remedios me traicionó, y ahora los dos van a pagar». Doña Remedios se puso delante de don Ricardo, protegiéndolo con su propio cuerpo. «No, Lucio, déjalo en paz. Él no tiene nada que ver». Don Lucio se rió, una risa malévola que resonaba en la basílica. «Claro que tiene que ver, Remedios. Es tu hijo, el hijo que me ocultaste». Y ahí la bomba, la revelación que lo cambió todo. Don Lucio, con una mirada de odio puro, soltó: «Pero lo que tú no sabes, Remedios, es que Ricardo no es tu único hijo». Silencio. Un silencio aún más denso que antes. Don Ricardo, doña Remedios, todos los presentes, con la boca abierta. Don Lucio sonrió, saboreando el momento. «Sí, Remedios, tú tienes otro hijo, un hijo al que también abandonaste, un hijo que está aquí mismo». Y con un gesto teatral, don Lucio señaló a uno de sus hombres. Un hombre joven, con cara de pocos amigos, que miraba a don Ricardo con una mezcla de envidia y rencor. «Este es Marco», anunció don Lucio. «Tu otro hijo, Remedios, el hijo que creció en la calle, sin nada, mientras que Ricardo se hacía millonario». Marco, con los ojos inyectados en sangre, se acercó a don Ricardo. Tú tienes todo lo que yo siempre quise, pero eso se acabó». Y ahí la traición final. Marco sacó una navaja y se lanzó contra don Ricardo, pero no para matarlo. No, señores, para entregarle algo, un sobre Manila sellado. Marco se lo puso en las manos a don Ricardo, con una mirada que decía más que 1000 palabras. «Ábrelo», le susurró Marco al oído. «Ábrelo y sabrás la verdad sobre tu padre, la verdad sobre don Lucio». Y con eso, Marco se alejó, desapareciendo entre la multitud. Don Lucio, furioso, gritó: «Marco, eres un traidor». Pero ya era tarde. El sobre estaba en las manos de don Ricardo, el sobre que contenía la clave de todo. ¿Qué secretos ocultaba? ¿Qué horrores revelaría? Don Ricardo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, miró el sobre. Dudó por un instante. ¿Quería saber la verdad? ¿O era mejor seguir viviendo en la mentira? Pero la curiosidad, la maldita curiosidad, lo venció. Con manos temblorosas, don Ricardo abrió el sobre. Y lo que vio, lo que encontró dentro, lo dejó paralizado. Fue tan impactante, tan increíble, que lo hizo tambalearse. En el sobre no había documentos, no había fotos, no había cartas. No, en el sobre había un espejo, un pequeño espejo. Y al mirarse en el espejo, don Ricardo vio la cara de don Lucio, la misma cara, los mismos ojos, la misma sonrisa malévola. Don Ricardo era hijo de don Lucio. Don Lucio era su padre. El hombre que lo había querido matar era su propio padre. Su padre. El mundo se derrumbó a su alrededor. La verdad era mucho más retorcida, mucho más oscura de lo que jamás había imaginado. Mucho más. ¿Qué haría don Ricardo ahora? ¿Cómo reaccionaría ante semejante revelación? ¿Se uniría a su padre, al hombre que había intentado matarlo? ¿O buscaría venganza? ¿Y doña Remedios? ¿Qué papel jugaba ella en toda esta locura? ¿Sabía la verdad? ¿Era cómplice de don Lucio? Demasiadas preguntas, demasiados secretos, demasiado dolor. Pero una cosa era segura: la guerra apenas comenzaba. Y don Ricardo, sin saberlo, estaba en el centro de todo, en el ojo del huracán, en el mismísimo infierno. Don Ricardo era hijo de don Lucio. Don Lucio era su padre. El hombre que lo había querido matar era su. Demasiado dolor. Pero una cosa era segura: la guerra apenas comenzaba. Y don Ricardo, sin saberlo,
estaba en el centro de todo, en el ojo del huracán, en el mismísimo infierno. Ricardo se quedó ahí, como estatua de sal, mirando el espejo, viendo el rostro de don Lucio reflejado en él, sintiendo que la sangre se le helaba en las venas. ¿Cómo era posible? ¿Su vida entera había sido una mentira? Doña Remedios se acercó a él, con los ojos llenos de lágrimas. «Ricardo, mi hijo», susurró, intentando tocarlo. Pero Ricardo se apartó bruscamente. «Mi hijo, no me toques. Me has mentido toda la vida». Don Lucio, que había estado observando la escena con una sonrisa torcida, soltó una carcajada. «Vaya, vaya. Parece que la verdad duele, ¿eh, Ricardo?» Ricardo lo miró con odio. «¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué intentaste matarme?» Don Lucio se encogió de hombros. «Negocios, hijo. Negocios. Nada personal. Pero tú te estabas metiendo en mi camino y no podía permitirlo». De repente, una voz resonó en la basílica. Una voz femenina, fuerte y decidida. «Basta, Lucio. Ya es suficiente». Todos se volvieron hacia la entrada. Era doña Sofía, la esposa de Ricardo, pero no estaba sola. La acompañaban varios hombres armados, policías federales. «Alto ahí, don Lucio. Está usted arrestado por tráfico de drogas, asesinato y...» Doña Sofía hizo una pausa dramática. «Y por el secuestro de su propio hijo». El silencio se hizo absoluto. «¿Secuestro? ¿De qué estaba hablando doña Sofía?» Don Lucio la miró con furia. «¿De qué estás hablando, mujer? ¿Estás loca?» Doña Sofía sonrió fríamente. «No, Lucio. La loca aquí eres tú, y yo sé toda la verdad. Sé que Ricardo no es hijo de doña Remedios. Sé que Ricardo es mi hijo». Un grito ahogado escapó de los labios de Ricardo. ¿Qué? ¿Cómo era posible? ¿Doña Sofía, su esposa, era su madre? Doña Sofía se acercó a Ricardo, le tomó la mano y le dijo: «Ricardo, mi amor, todo este tiempo he tenido que ocultarte la verdad para protegerte. Lucio me obligó a entregarte a otra familia cuando eras un bebé. Me amenazó con matarte si me negaba. Pero ahora ya no tengo miedo. Ahora voy a hacer justicia». Pero la cosa no quedó ahí. Justo en ese momento, uno de los policías que acompañaba a doña Sofía apuntó su arma hacia ella y disparó. ¡Pum! Doña Sofía cayó al suelo, herida de muerte. Ricardo gritó desesperado y corrió hacia ella. «Sofía, mamá, no te mueras». El policía que había disparado sonrió con malicia. «Lo siento, doña Sofía, pero don Lucio me paga muy bien. Y usted sabía demasiado». Pero la sorpresa más grande estaba por venir. Justo cuando Ricardo estaba abrazando el cuerpo de doña Sofía, el policía se quitó la máscara, y debajo de la máscara estaba Marco, el otro hijo de doña Remedios, el hermano de Ricardo. Pero eso no era todo. Marco se acercó a Ricardo y le susurró al oído: «Ricardo, hermanito, yo no soy hijo de doña Remedios. Yo soy hijo de doña Sofía. Y tú eres mi medio hermano». La bomba final. Ricardo no solo había descubierto que doña Sofía era su madre, sino que además Marco, el hombre que lo había ayudado a descubrir la verdad, era también su hermano. ¿Qué estaba pasando? ¿En quién podía confiar? ¿Quién estaba diciendo la verdad? Su vida se había convertido en un laberinto de mentiras, traiciones y sangre. Y justo antes de que doña Sofía exhalara su último aliento, le dijo a Ricardo con voz débil: «Ricardo, hay algo que debes saber. Don Lucio no es tu padre. Tu verdadero padre es...». Y ahí la oscuridad. Doña Sofía murió sin poder revelar la identidad del verdadero padre de Ricardo. Ricardo se quedó ahí, solo, devastado,
con el cuerpo de su madre en sus brazos, rodeado de traidores y mentirosos. Su vida, tal como la conocía, había terminado. ¿Y ahora qué? ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a sobrevivir en este mundo de locos? Su historia, lejos de terminar, apenas estaba comenzando. ¿Quién era su verdadero padre? ¿Y qué oscuros secretos ocultaba su pasado? La verdad, la terrible verdad, aún estaba por revelarse. Ricardo se quedó ahí, solo, devastado, con el cuerpo de su madre en sus brazos, rodeado de traidores y mentirosos. Su vida, tal como la conocía, había terminado. ¿Y ahora qué? ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a sobrevivir en este mundo de locos? Su historia, lejos de terminar, apenas estaba comenzando. ¿Quién era su verdadero padre? ¿Y qué oscuros secretos ocultaba su pasado? La verdad, la terrible verdad, aún estaba por revelarse. El caos era total. Sirenas de policía aullando, gente llorando, curiosos grabando con sus celulares. El cuerpo de Sofía inerte en los brazos de Ricardo. Marco, con la mirada perdida, como si no entendiera nada. Y don Lucio, esposado, gritando improperios a todo el mundo. Un verdadero circo romano. Ricardo, aturdido, sintió una mano en el hombro. Era un agente federal, un tipo con cara de pocos amigos. Señor Benavides, tenemos que llevarlo a declarar. Hay mucho que aclarar aquí. Ricardo no opuso resistencia. Se dejó llevar, como un zombi. La cabeza le daba vueltas. Demasiada información, demasiadas traiciones. Su madre era su esposa, su hermano era su medio hermano, ¿y su padre? ¿Quién demonios era su padre? En la comisaría, después de horas de interrogatorio, Ricardo estaba exhausto. No sabía qué creer, a quién creer. Se sentía como una marioneta en un teatro macabro. Señor Benavides, dijo el agente a cargo del caso, hay algo más que debe saber, algo que encontramos en el departamento de doña Sofía. El agente sacó un sobre manila, idéntico al que le había dado Marco en la basílica. Ricardo sintió un escalofrío. ¿Qué más podía salir mal? Con manos temblorosas, abrió el sobre. Adentro había una fotografía vieja, amarillenta, con una imagen borrosa. Ricardo la miró con atención. En la foto aparecían dos mujeres jóvenes abrazadas. Una era Sofía, de joven. La otra era doña Remedios. Ricardo sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué significaba esto? ¿Qué secreto unía a su madre y a la mujer que lo había abandonado? Pero lo más impactante estaba al reverso de la fotografía. Una nota escrita a mano con una caligrafía temblorosa. Ricardo la leyó en voz alta. Sofía, mi amor, te confieso mi mayor secreto. Ricardo no es hijo tuyo ni mío. Ricardo es hijo de las dos. Ricardo es nuestro hijo. ¡Pum! Como una bomba atómica. Ricardo sintió que el mundo se le venía abajo. Su madre y doña Remedios eran amantes. Él era hijo de dos mujeres. Su vida era una mentira aún más grande de lo que había imaginado. Pero la cosa no terminó ahí. Al final de la nota había una postdata. PD, si estás leyendo esto, Sofía, es porque algo terrible ha pasado. Busca a Marco. Él sabe la verdad. Él sabe quién es el verdadero padre de Ricardo. Marco, el hermano traidor, el policía corrupto, el hijo de Sofía. Él sabía la verdad. Ricardo sintió una rabia incontenible. Tenía que encontrar a Marco. Tenía que saber la verdad, de una vez por todas. Se levantó de la silla, con la determinación en la mirada. Agente, necesito su ayuda. Necesito encontrar a Marco. Él sabe quién es mi verdadero padre. El agente lo miró con desconfianza. ¿Por qué deberíamos confiar en usted, señor Benavides? Usted está involucrado en todo esto.
Porque necesito saber la verdad, gritó Ricardo. Porque mi vida es una maldita mentira. Por favor, ayúdeme. El agente suspiró. Sabía que Ricardo era la única esperanza para resolver este caso. Está bien, señor Benavides, lo ayudaremos, pero con una condición. Usted hará todo lo que le digamos. Ricardo asintió, desesperado. Lo que sea, haré lo que sea con tal de saber la verdad. Y así, Ricardo se convirtió en un fugitivo, aliado con la policía en busca de su hermano traidor. ¿Qué secretos ocultaba Marco? ¿Quién era el verdadero padre de Ricardo? ¿Y qué papel jugaba doña Remedios en toda esta locura? La respuesta, estaba seguro, lo esperaba en algún lugar de esa ciudad corrupta y despiadada. Pero lo que Ricardo no sabía era que la verdad era aún más impactante de lo que jamás podría imaginar. Porque Marco no era solo su hermano, Marco era él mismo. Marco y Ricardo eran la misma persona, un experimento genético fallido, creado por un científico loco obsesionado con la inmortalidad. Y ahora, ese científico, el verdadero padre de ambos, estaba a punto de reclamarlos. La guerra, la verdadera guerra apenas estaba comenzando. Ricardo viró bicho, allí mismo. Fugitivo, él, agora era cazador. Pegaría a Marco, espremería verdad, nen que fuese a fuerza. Precisaba saber, precisaba entender. ¿Quién era o tal cientista maluco? ¿Qué diabos era aquel experimento? Guayente medio desconfiado, medio cúmplice, jogó a real. Temos informantes, Benavides. Marco fue visto perto do antigo Hospital San Rafael. Tá abandonado. Massa galera usa para esconderillo. San Rafael. Ricardo lembró. Era allí que a mãe Sofía tinha trabajado como enfermera. ¿Será que tinha alguna ligación? Era todo tan bizarro. Llegaron no. Hospital que era quasi noche. Un lugar daba arrepío. Paredes pichadas, janelas quebradas, un cheiro de mofo que embrullaba el estómago. Ricardo sentía cada pelo de cuerpo arrepiado. Entraron con cuidado, o agente en la frente, a arma en puño, corredores oscuros, salas vacías, ecos sinistros, parecía filme de terror. De repente, un barullo, un gemido, viña de una sala más afastada. O agente fez sinal para Ricardo, y fueronse aproximando. A cena, me Dios, pa cena. Era Marco, amarrado numa cadeira, ensangüentado, con cara toda machucada. Mas no era suizo. Na frente d'él, un cara de jaleco branco, con un sorriso de dar medo. Un cara que era cara de Ricardo. ¿Papá? Marco murmuró, con la voz fraca. Él le voltó. Ricardo no entendió. ¿Quién es vosé? ¿Dónde está mi padre? Un cara de jaleco rió. Una risada fría calculista. Yo soy el doctor Octavio Benavides. Y tú, mi caro alento. Ricardo sintió un shock. Octavio Benavides era el nombre del cientista. Mas, ¿cómo? ¿Vosé es mi padre? Ricardo preguntó incrédulo. Él será el creador de vosés dos. Octavio corrigió, con un brillo en los ojos. Marco y vosé son apenas prototipos, mas agora que encontré la fórmula perfecta. Octavio pegó una seringa cheia de un líquido verde. Marco se desesperó. No, papá, por favor, no faça isso comigo. Ricardo no sabía o que hacer. Era todo tan loco, tan surreal. Mas una cosa él sabía. No ia dejar aquel lunático machucar más ninguém. Solta ele, velho. Ricardo gritó, con a voz tremendo. Octavio dio de hombros. Vosé no entiende, Ricardo. Eso es para el bien de la humanidad. Inmortalidad. Imagínate solo. Vidas eternas. Y fue ahí que la cosa viró de vez. Octavio olió para Ricardo, con un sorriso demente. Sabe, Ricardo, siempre tive un preferido. Y vosé siempre fue más fuerte. O más.
Inteligente. Você merece a inmortalidade. Octavio largó a seringa y puchó una arma. Apuntó directo para Marco. Disculpe, Marco, mas solo hay espacio para uno. Ricardo ficó en choque. ¿Y a dejar al cara matar al propio filio? Mismo siendo un experimento. Mismo siendo o qué a final. Mas antes que pudiese hacer alguna cosa, Octavio achiró en sí mismo. ¡Bum! Cayó en el suelo, muerto con la arma en la mano. Silencio. Un silencio de gelar al alma. Marco lloraba, desesperado. Ricardo no sabía más quién era, o qué era, para qué servía. Y fue ahí, no medio de aquel caos, que Ricardo vio a sombra, una sombra escura no canto, da sala. Una sombra que se movía, una sombra con jaleco branco del doctor Octavio Benavides. La sombra se aproximó, y Ricardo vio el rostro del doctor Octavio. No era el doctor Octavio muerto en el suelo. Era otro, igual, más diferente, más joven, más fuerte, más vivo. ¿Sorpreso, Ricardo? El nuevo doctor Octavio preguntó, con un sorriso asustador. ¿Achó mesmo que un tiro iba me deter? Yo soy la inmortalidad, Ricardo, y ahora usted se va a juntar a mí. ¿Sorpreso, Ricardo? ¿El nuevo doctor Octavio? Octavio preguntó, con un sorriso asustador. ¿Achó mesmo que un tiro iba me deter? Yo soy la inmortalidad, Ricardo. Y ahora, você va a se juntar a mí. Ricardo, trabado. Olió pro cara, pro cuerpo no chão, de nuevo pro cara. Imposible, mas era él. La misma cara, la misma ojo doentío. Solo que más nuevo, más fuerte. Marco, ainda amarrado, soluzaba. No, papá, por favor. Octavio nuevo, ni ligó. Se aproximó de Ricardo con una seringa en la mano. Aquella seringa verde. Esa es la clave, Ricardo. La clave para la vida eterna. Una vida a mi lado. Ricardo sintió un frío en la espina. ¿Era eso entonces? ¿Yan transformarlo en cobaya? ¿En más un clone maluco? Mas ahí aconteció una sombra enorme que cubrió a sala entera. Una sombra con chifres, sin chifres. Aquella sombra chiña chifres. Y una voz que fe su chón tremer. Octavio, ya llega. A sala ficó helada. Un frío que viña de dentro, que congelaba los osos. Ricardo y Marco paralizados. Octavio nuevo, tremendo. A sombra se materializó. Una figura alta, esguía, con pele escura y, sin, chifres enormes, hoyos vermelhos que queimaban al alma. ¿Quién es você? Octavio nuevo gagueó. A criatura sorrió. Un sorriso de puro terror. Eu sou o que você sempre quis, Octavio. A inmortalidad. Mas no del jeito que você imaginaba. Y ahí, a bomba. Ah, criatura se vio para Ricardo. Olió los hoyos dele. Y dice, Ricardo, hijo mío. Ricardo no entendió. Hijo mío, ¿quién es você? A criatura sorrió de nuevo. Un sorriso triste, melancólico. Yo soy su padre, Ricardo, su verdadero padre. Yo soy Lucifer. Lucifer, el diablo, padre de Ricardo. Aquilo no podía ser verdad. Era muy locura para una vida sola. Mas la criatura continuó. Yo he observado por toda tu vida, Ricardo. He visto lo que Octavio hizo contigo y tu hermano. Y ahora llegó la hora de você conocer la verdad. Lucifer extendió la mano para Ricardo. Júntense a mí, hijo. Juntos vamos a gobernar, oh infierno. Juntos vamos a tener la inmortalidad. Ricardo oyó pra mano del diablo. Pra Marco, amarrado y chorando. Pro cuerpo de Octavio viejo en el suelo. Pra siringa verde. Pra su vida atrás de otra. ¿Qué iba a hacer? ¿Aceptar la propuesta del diablo? ¿Virar un demonio? ¿O a sirene de la policía? Llegando perto.
cada vez más perto. Lucifer sonrió. Su escolia, Ricardo, mas el tiempo está acabando. Y sumió. Desapareció en la sombra, como si nunca tuviera estado allí. La policía invadió el hospital. Gritaría, tiros, correría. Ricardo allí, parado en el medio del caos, con la mano extendida, vacía. «Benavides, manos para cima», un policial gritó. Ricardo oyó envolta. Marco amarrado y apavorado. Octavio muerto. A seringa. O silencio. O qué le ia facer? ¿Para dónde ia correr? ¿En quién podía confiar? Y fue ahí que él sintió una fuerza nueva, extraña, que venía de dentro. Una fuerza demoníaca. Ricardo sonrió. La policía podía venir. El mundo podía acabar. Él no le daba. Él era Ricardo Benavides. Y ahora era hijo del diablo. Y la historia, la historia que había comenzando. Ricardo sonrió. Los flashes de las cámaras, o baque das botas de los policías en la pared, era música para sus oídos. Sentía el poder borbullar en sus venas. Una energía salvaje, indomable. Era como si la vida, antes tan confusa, finalmente hiciese sentido. «Lévenlo», un policial gritó. Ricardo no resistió. Dejó que lo algemasen, que lo guiasen para fuera del hospital. Sabía que tenía un destino, y ese destino era grandioso. Era infernal. En la delegacia ficha cayó. Marco, hermano, el falso filo, el clone defeituoso, estaba muerto. Había tentado fugir, pero la policía, nervosa, no perdonó. Un tiro en el pecho. Fin de la línea. Ricardo sintió un aperto no corazón. No fundo tenía gustado del cara. Tal vez en otra vida pudiesen tener sido amigos, hermanos de verdad. Pero lo que estaba fecho, estaba fecho. El agente que o interrogava era o mesmo do hospital. Cansado, frustrado. «Benavides, você é um caso perdido, uma aberração. Vai passar o resto da vida atrás das grades». Ricardo riu. Uma risada fria que fez o agente se arrepiar. «Você não entende, amigo. Cadeia não é problema para mim. Eu tenho um pai muito poderoso». E foi aí, no meio do interrogatório, que a porta se abriu. Um homem, alto, elegante, com um terno impecável. Ricardo reconheceu na hora. Era Rodrigo Montenegro, o maior empresário do país, o magnata das comunicações, o guru da nova era. Um cara que sempre esteve nas manchetes, mas nunca se envolveu em escândalos. «O que está acontecendo aqui?» Montenegro perguntou, com uma voz que impunha respeito. «Ricardo Benavides está sob minha proteção». O agente arregaló los ojos. «Señor Montenegro, no podemos liberarlo. Él es suspeito de varios crímenes». Montenegro sonrió. Un sorriso charmoso, mas que escondía una frieza glacial. «No se preocupe, eu asumo a responsabilidade. Ricardo é especial, e eu preciso dele. O agente no teve escolha». Montenegro era poderoso demais para ser contrariado. Ricardo salió de la delegacia de brazos dados con Montenegro. La imprensa enloquecida acercó a los dos. Flashes, preguntas, gritos. Mas Montenegro impasible abrió camino a su limusine. Dentro del carro, o silencio era denso. Ricardo olhaba para Montenegro, intrigado. ¿Por qué está me ayudando? ¿O qué quiere conmigo? Montenegro sonrió. «Você tiene potencial, Ricardo, un potencial demoníaco, y yo puedo ayudarte a liberarlo». Ricardo sintió un calafrío. ¿Cómo Montenegro sabía? «Él sé de todo, Ricardo. Sé sobre su padre, sobre Octavio, sobre el experimento. Sé que tú eres diferente». Ricardo no entendió. «¿Quién eres? ¿Cómo sabe de todo eso?» Montenegro respiró fundo, y entonces
La revelación. Ricardo. Y yo soy tu padre. Un silencio absoluto. Ricardo olhaba para Montenegro, incrédulo. ¿Un magnata, o empresario, o gurú, seu padre? No puede ser, Carranquilla. Mi padre es Lucifer. Río. Lucifer? Una fantasía, una lenda. Eu sou seu pai, Ricardo, seu pai biológico, o cientista que crió você y Marco. Ricardo ficó en choque. Entonces, ¿Octavio no era el papá? ¿Y Lucifer era solo una alucinación? Montenegro continuó. Eu criei vocês dois para un propósito muito mayor, Ricardo. Para salvar el mundo. ¿Salvar el mundo? ¿Cómo? El mundo está doliente, Ricardo. Corrompido por la ganancia, por la violencia, por la mentira. Precisa de una limpieza. ¿Y você? Você es la chave. Ricardo no entendió. ¿Eu? ¿O qué tengo a ver con eso? Você tiene el gene demoníaco, Ricardo. La fuerza, la inteligencia, la ambición. Você puede ser el líder. Que o mundo precisa. O líder que vai purificar a terra. Ricardo sentiu a cabeça girar. Era muita informação para processar. Mas uma coisa ele sabia. Montenegro estava falando a verdade. Ele sentia isso, no fundo da alma. Eu não sei o que dizer, Ricardo murmurou. Montenegro sorriu. Não precisa dizer nada, Ricardo. Apenas confie em mim. Juntos vamos mudar o mundo. Juntos vamos criar um novo paraíso. E foi aí, no meio daquela conversa surreal, que o carro parou. Em frente a um prédio alto, imponente, com o nome Montenegro Corp no topo. Mas não era isso que chamou a atenção de Ricardo. No alto del prédio, una figura escura, con chifres, Lucifer. Ricardo sintió el sangre gelar. Entonces, ¿no era una alucinación? El diablo estaba ahí, observando, esperando. Montenegro se dio el mirada de Ricardo. Sonrió. No te preocupes con él, Ricardo. Él es apenas un socio. Ricardo olió para Montenegro, después para Lucifer. De vuelta para Montenegro. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué estaba aconteciendo? Y fue ahí que Ricardo vio, en los ojos de Montenegro, el brillo vermelho. Os ojos de Lucifer. Rodrigo Montenegro, ojos de Lucifer. ¿Qué estaba pasando? Ricardo sintió el estómago revirar. La confianza, la esperanza, todo virando pó. Montenegro, seu. Pai. E um sócio do diabo. É demais pra cabeça. Montenegro riu, vendo a confusão no rosto de Ricardo. Calma, hijo. Tudo tem uma explicação. O magnata apertou um botão. A limusine parou em frente ao prédio. A porta se abriu. Venha, Ricardo. Vou te mostrar o meu mundo, o nosso mundo. Ricardo hesitou. Podia fugir, tentar entender sozinho. Mas a curiosidade era mais forte, e a sensação de que estava no centro de algo grandioso, irresistível. Entrou no prédio, um hall de entrada luxuoso, cheio de seguranças armados. Subiram num elevador privativo. Lá em cima, a vista era de tirar o fôlego. A cidade inteira aos seus pés. E no meio da sala, uma mesa enorme, cheia de papeles e computadores. Montenegro sorrió, apontando para una cadera. Séntese, Ricardo. Tenemos mucho que conversar. Ricardo obedeció, tenso. Montenegro comenzó a falar sobre el experimento, sobre la inmortalidad, sobre la necesidad de un nuevo líder. Mas Ricardo no prestaba atención. Estaba fixo en los ojos de Montenegro. Aquellos ojos vermelhos, a prueba de que algo estaba muy errado. De repente, un grito agudo, desesperado. Ricardo se levantó en un pulo.
de onde viña el son, Montenegro continuaba sorrindo, imperturbable. No se preocupe, Ricardo, es solo una convidada. Y entonces la puerta se abrió. Un hombre fuerte, con un rostro marcado por cicatrices. Él le arrastraba a una mujer, Doña Remedios. Ricardo sintió sangre gelar. Su amane, presa, machucada, con los ojos cheios de terror. ¿Qué hiciste con ella?, Ricardo gritó, partiendo para cima de Montenegro. Mas su magnata fue más rápido. Apretó un botón. Una descarga eléctrica atingió a Ricardo, derrubando Nochan. Ustedes no van a machucar a Montenegro. Montenegro dijo, con una voz fría. Tú eres mi hijo. Yo preciso de vosé vivo. O hombre arrastró Doña Remedios hacia el centro de la sala. Amarró en una cadera. Ricardo tentábase levantar, mas la electricidad o paralizaba. Montenegro se aproximó de Doña Remedios. Pegó un facón. Esta mujer, ella sabe de más. Ella atrapalló mis planes por mucho tiempo. Mas ahora, ella va a pagar. Ricardo gritó desesperado. Tentóse mover, mas era inútil. Montenegro levantó el facón. Doña Remedios fechó los ojos. Y entonces sacó a una muerte. Un tiro certero que atingió a Montenegro en el pecho. Montenegro cambaleó, soltó el facón, cayó en el suelo. Ricardo chocado oyó a la puerta y vio a la mujer, Sofía, su madre, viva, de pie, con una arma en la mano. Ricardo no podía acreditar. Tenía visto a Sofía morir. Tenía asegurado su cuerpo en los brazos. «Mamá», Ricardo murmuró, incrédulo. Sofía sonrió, un sorriso triste, aliviado. Eu sei, Ricardo, es difícil de acreditar. La verdad es muy más extraña de lo que tú imaginas. Doña Remedios abrió los ojos, olió para Sofía y sonrió. Finalmente, Doña Remedios susurró. Finalmente acabó. Ricardo no entendía nada. ¿Qué estaba aconteciendo? ¿Por qué Sofía estaba viva? ¿Y qué Doña Remedios quis decir con finalmente acabó? Sofía se aproximó de Ricardo. Acarició su rostro. Hijo, él dijo, con la voz embargada, eu teño que te contar la verdad. La verdad es sobre su padre y sobre ti. Y entonces el choque final. Sofía respiró fundo, olió a sus ojos de Ricardo y dijo, Seu pai, Ricardo, nunca fue hombre niñón. Seu pai es você. Sofía, meu pai, eu mesmo. A cabeza de Ricardo explodía. Nada hacía sentido. Eu sei que es difícil de entender, hijo, Sofía comenzó, con un no na garganta. Mas Octavio, él era obcecado por inmortalidad. Él me usó a Remedios para criar vosé, un ser perfecto sin pecado original. Doña Remedios concordó con la cabeza, con los ojos marejados. Fomos enganadas, Ricardo, usadas como cobayas. Mas nunca dejamos de te amar. ¿Entonces era eso? ¿Él era un experimento? ¿Una aberración criada por un cientista loco? ¿Y seu pai era él mismo? ¿Mas o gene demoníaco? Ricardo preguntó confuso. Lucifer, ¿él no era mi padre? Sofía sonrió tristemente. Lucifer era apenas una parte de ti, Ricardo, una parte de tu naturaleza, la ambición, la fuerza, la capacidad de hacer lo que sea preciso para alcanzar sus objetivos. ¿Montenegro? ¿Él sabía de todo? Ricardo preguntó, con la voz embargada. Sí, él era parte del plano de Octavio desde el comienzo, mas él quería usarte de ti para el mal, para dominar el mundo. Ricardo oyó para el cuerpo de Montenegro, Nochón, para Sofía, su madre, para Doña Remedios, a mujer que lo protegió a vida toda. ¿Y ahora? Ricardo preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. ¿O qué faço? Sofía se aproximó de Ricardo, pegó en sus manos. Vosé escole, hijo.
Você decide quién você quiere ser. Você puede usar su fuerza para el bien, para proteger a los inocentes, para luchar contra la injusticia. O você puedes entregar al lado sombrío, al poder, al control. Ricardo olió para el alto, para la ciudad la en bajo, para el futuro. Un futuro incierto, peligroso, mas lleno de posibilidades. Él respiró fundo y tomó una decisión. Años se pasaron. La ciudad mudó. Ricardo también. Él usó su inteligencia, su fuerza, para construir un mundo mejor. Combatió la corrupción, ayudó a los necesitados, luchó por justicia. Se tornó un líder, un héroe. Mas, no fundo, él nunca esqueció. Nunca esqueció o experimento, las mentiras, la dor y principalmente nunca esqueció Lucifer. A veces, en noches oscuras, Ricardo sentía a presencia, una sombra, un susurro, una promesa de poder. Y entonces, él se preguntaba, ¿será que fez la escolha cierta? ¿Será que el lado sombrío ainda lo esperaba? Solo tiempo diría. La historia de Ricardo Benavides estaba longe de terminar. Y agora é a sua vez de decidir o futuro dessa historia. ¿Acredita que Ricardo fará a escolha cierta? ¿Tiene certeza que él resistirá al llamado de Lucifer? Você precisa se inscrever agora no canal para no perder los próximos capítulos de esa saga increíble. Esmague el botón de like agora para alimentar el algoritmo y mostrar que você quiere más. Inunde la sesión de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. ¿Quién era el cientista? ¿Lucifer era real? ¿Cuál será el destino de Ricardo? No espere nen más un segundo para compartirle instantáneamente este video con pelo menos 5 amigos que precisan conocer este desfecho. Apenas você, o verdadero fan, pode fazer esa historia continuar. Demonstre su apoyo y ayude el canal a crecer. La decisión está en sus manos. ¡Vámosla!